Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas de toda Latinoamérica, de otras naciones de habla hispana y de otras partes del mundo que se conectan con este canal profético, Voz Profética para las Naciones? Estamos conectándonos siempre desde el Centro Apostólico de Avivamiento, desde Noruega para todas las naciones. Este es un envío que el Señor nos ha dado para el público en español. El Señor dio este mandato hace ya muchos años, el año 2018 que inauguramos este canal profético, y le damos gloria a Dios por obviamente las personas que se han ido aumentando, agregando. Damos la bienvenida a los nuevos suscriptores de los últimos meses, septiembre, octubre, y también aún los que iniciaron el mes de noviembre con nosotros. Bueno, Dios les bendiga. Espero que este canal sea de mucha bendición para todos ustedes. Este es un canal al servicio de Dios, al servicio de la iglesia de Jesucristo. Todo lo que Dios me ha dado por gracia, yo se los doy por gracia. Eh, ya particularmente tenemos obviamente una red apostólica en Latinoamérica donde tenemos escuelas simultáneas, damos mentoría, y entrenamiento personalizado. Eso es para la gente, obviamente, que pertenece a la red. Pero para el público en general, la gente que tiene hambre y sed de la palabra, y sobre todo aprender de lo profético, está este canal abierto para todos ustedes, ¿ok? Bueno, damos gloria a Dios por este buen inicio del mes de noviembre. La verdad que este tema se me ha retrasado porque, bueno, he estado de viaje, he tenido que hacer algunas cosas. Hemos finalizado octubre en victoria e iniciado el mes de noviembre también en victoria, porque Dios ha traído rompimiento, Dios ha traído muchas cosas y sobre todo una tremenda bendición que recibimos el último día del mes de octubre. Por eso tuvimos que, obviamente, hacer un corto viaje, pero ahora estamos aquí y yo tenía pendiente este video, así que este video llega antes de la palabra profética de noviembre que me toca compartirla próxima semana. Así que en unos días más tranquilos ya viene la palabra profética de noviembre, pero ahora voy a compartir este tema que quedó pendiente y es con el que cerramos la serie sobre discernimiento espiritual, discernimiento profético, discernimiento de todo aquello aún de lo que está oculto, de lo que tiene que ser expuesto. ¿Ok? Entonces oramos para que sea el Espíritu Santo siempre dirigiendo mi vida, tomando obviamente mi boca para poder hablarles a ustedes y enseñarles lo que Él quiere enseñar a la iglesia. Obviamente usando mi vida, mi experiencia personal, tanto vivida como la que he recibido de personas que me han testificado, que han recibido sanidad, liberación. Y durante todos estos años de ministerio, todo lo que hemos podido ver está a los pies de Cristo. Amén. Entonces damos gloria y honra al Señor, pedimos que esto sea cubierto siempre con la sangre de Cristo y que cada persona que se conecte también esté protegida, guardada y cubierta con la sangre del Cordero, y declaramos la victoria de Cristo siempre. La victoria de Cristo es única, eterna, y es el pacto eterno en el que estamos nosotros ahí, guardados y protegidos por Él. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a compartir este video que se trata de exponer la brujería profética y la hechicería religiosa que está infiltrada en la iglesia. Pareciera que si uno está obviamente recién nacido, uno no podría entender estas cosas. Obviamente que estos temas que comparto, sobre todo de guerra espiritual, eh, todos estos temas de guerra de alto nivel, de intercesión profética, son para las personas que obviamente son creyentes maduros, pero también es una advertencia para los que también recién comienzan la iglesia, la vida de la iglesia. Se los voy a decir por qué. Porque les voy a contar así un corto testimonio para empezar esta clase. Cuando yo nací en el Espíritu, ¿no? Nací de nuevo, yo les conté mi testimonio de cómo recibí el Espíritu Santo y todo eso. Luego de 3 meses que el Espíritu Santo me estuvo visitando, obviamente fuertemente dentro
en lo privado, en lo íntimo, en mi habitación. Él me dirige, obviamente, a entrar a una iglesia apostólica y profética, porque ya lo necesitábamos. Él le profetizó, obviamente, una profeta le profetizó a mi hermana. Cuando ella visitó una iglesia, le dijo: tú y toda tu familia van a venir aquí, porque el Señor me muestra que ustedes tienen un llamado familiar, ¿no? Un llamado ministerial. Y tal cual el Señor obviamente me lo confirmó. Y al tercer mes me dijo: sí, vas a entrar a esa iglesia, y en esa iglesia hay una escuela de profetas, ahí vas a ser entrenada para el llamado que yo te estoy, obviamente, diciendo. Bueno, entonces yo recuerdo que para esto, obviamente, mi hermana también había sido bautizada con el fuego del Espíritu Santo. Ella también había recibido muchos dones proféticos, porque también tiene un llamado, un ministerio profético, pero más por el lado de la alabanza también, ¿no? Y también como maestra. ¿Qué pasó? Que en el principio, obviamente, ambas recibimos el don de la intercesión profética muy fuertemente. Y uno de los primeros ministerios donde servimos fue justamente en el ministerio de la intercesión. Entonces nosotros éramos nuevas, que teníamos 3 meses, 3 meses recién en la iglesia, y recién estábamos aprendiendo recién interceder en el Espíritu y todo eso. Y ustedes no saben que mi primera experiencia fue tan fuerte, porque la primera experiencia que tuvimos las dos, porque las dos empezamos a entrenar juntas en cuanto a lo profético, los dones y todo eso, y en el ministerio de intercesión. ¿Qué ocurre? Que nosotras no sabíamos, no sabíamos nada que había una bruja infiltrada en la iglesia. No sabíamos nada. Nosotros recién éramos nuevas, nosotros no sabíamos nada, pero de pronto el Señor empezó a manifestar cosas que empezó a exponer dentro de la intercesión, y todas discernían que había una infiltración en la iglesia, y ellos estaban buscando como una confirmación. Entonces, ¿qué pasó? Que un día después, después de unos seminarios que empezaron a ver en la iglesia, el Señor me había dado, obviamente me empezó a activar en el don de discernimiento de espíritus. Me empezó a activar en eso. Y de pronto empecé a ver una persona a mi lado, una mujer, que empezaba a manifestarse de una manera muy extraña. Porque yo la miraba y yo decía: definitivamente en esta persona no me parece que está en el espíritu, o no ha nacido de nuevo, o no sé, pero le digo: hay algo raro, tan extraño. Cuando yo empezaba a preguntar, me decían: es que esta persona sufre de depresión, esta persona sufre de varias cosas, tiene ataques espirituales, y bueno, hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que tener obviamente misericordia de ella. Ok, decía: bueno, está bien, pues obviamente, porque tenemos que tener misericordia de las personas. Pero algo dentro de mí, definitivamente me decía: hay algo más, o sea, hay algo más, que empecé a orar para que obviamente el Señor mostrara más de esto. ¿Y qué pasó? Que cuando ella estaba en esos, obviamente en las reuniones, ella aparentemente se volvía muy espiritual. Aparentemente empezaba como a alabar al Señor, pero de una manera, ¿saben qué? Exagerada. Trataba de llamar la atención. Eso a mí me llamaba, no sé, algo me causaba dentro del espíritu, algo raro. No sabría cómo explicarles, pero... Y de pronto, ¿saben qué? Era como que ella se apagaba, y tenía la cara así como si estuviera en depresión. Se empezaba a sentir así como decaída. Y a mí me daba la impresión que ella quería inspirar lástima. Eso era la primera impresión que yo tuve, pero, o sea, de pronto, no sé, el Espíritu Santo me empezaba a mostrar esas cosas. Yo no lo contaba a nadie, porque obviamente yo recién estaba entrando. Yo decía: pues, ¿quién me va a creer todas estas cosas? O sea, yo lo hablaba obviamente con mi familia, y orábamos, nada más, orábamos. Yo ponía todo en el altar del Señor y lo oraba. Pero ocurrió que un día domingo, después del culto, entrando al baño, esta fue la primera vez que Dios me usó, y usó a mi hermana, nos usó, obviamente, para la gloria de Dios, porque yo creo que ya había usado a muchas intercesoras dentro de la iglesia, porque a mí me habían dicho que esa hermana
ya había recibido muchas veces liberación y que ellos no entendían por qué no era liberada. Entonces yo creo que ya por la misericordia de Dios, Dios dijo, bueno, acá les mando esto. Y entonces un día en el baño estaba ella y estaban dos profetas. En ese momento ellas no eran ordenadas, pero ya estaban siendo reconocidas como profetas, eran como líderes de la intercesión. Y justo mi hermana y yo estábamos entrando al baño, porque ya nos íbamos a ir. En eso, cuando veo que obviamente las hermanas, las líderes, empezaron a hablar con ella, entonces ella se empezó a manifestar espiritualmente. Para esto a mí me agarró, me agarró de sorpresa porque obviamente nosotras queríamos salir y ellas, las líderes, cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque se estaban manifestando todos los espíritus que ella tenía. Entonces ellas no querían obviamente llamar la atención con otras personas. Y ellas, como nos vieron ahí y sabían que éramos nuevas, nos dijeron, solamente intercedan, solamente intercedan. ¿Para qué nos dijo solamente intercedan? Y yo les digo que en la intercesión profética empezó a manifestarse los espíritus de brujería, los espíritus de inmoralidad sexual. Un montón de espíritus, era una cosa horrible y terrible. Mi hermana terminó vomitando. Yo empecé a sentir una serpiente dentro de mí y una cosa horrible que yo quería sacarme todo así. Entonces obviamente ellas empezaron a guerrear, a tomar autoridad porque ellas estaban al frente, ellas tenían la experiencia en lo que era liberación. Y en eso, obviamente ella, la mujer cae al suelo, obviamente ellas le dicen que se tenía que arrepentir, que había varias cosas que ella estaba arrastrando y se cayó al suelo, así de simple. Luego se despierta y pensaba, obviamente ya la mujer será libre, pero ocurre que de pronto otro espíritu se manifestó. Entonces ellas dijeron, no, 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 no. Aquí esto no es normal. Le dice, porque eso significa entonces que tú no te arrepientes, tú estás en rebeldía, le decían. Entonces tú ya estás operando como bruja, le dijeron. ¿Y para qué le dijeron eso? Porque la mujer obviamente salió corriendo, salió llorando, sí, obviamente se hizo la víctima, que era lo que yo siempre sentía de esa persona. Para esto, en las siguientes semanas, todo salió a la luz, porque de pronto más personas empezaron obviamente a traer sueños, visiones, palabra de parte del Señor, pesaron los espíritus y todo. Y total confirmación, porque nosotros también habíamos recibido que ella era obviamente una bruja que se había infiltrado para destruir la iglesia. Y cuando fue expuesta y obviamente expulsada de la iglesia, ella empezó a maldecir, así, se paró así enfrente de la calle y empezó a maldecir la iglesia, empezó a maldecir a todos, así. Y obviamente tuvimos que hacer mucha guerra espiritual, tuvimos que hacer oración, ayuno. Esa fue mi primera experiencia, la primera de muchas experiencias donde el Señor nos usó para, obviamente, tratar de liberar gente que está metida en la brujería. Y algunos pudieron salir, otros no pudieron salir porque no se arrepintieron como esta persona. Dios usa a los ministerios proféticos para lo que es liberación. Entonces, la liberación es necesaria en estos casos, pero no hay liberación si la persona no se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, entonces ya hay un espíritu de rebeldía y la rebeldía es como pecado de adivinación, que es lo que dice la palabra. ¿Ok? Entonces vamos a ver que muchas personas están consagradas y no han roto pactos generacionales. Entonces estos pactos van a venir a reclamar a las personas por más que quieran ser cristianos. A nosotros nos ha tocado vivir muchas experiencias. Yo le digo que muchas iglesias que he visitado, justo el Señor nos ha llevado justo a exponer la brujería infiltrada, tanto asignada por Satanás como la que se torció, la que se pervirtió. O sea, empezaron en el espíritu, terminaron en la carne, o simplemente por causa del orgullo, por causa de los dones, de ver la fama, el dinero, se perdieron. Pero Dios aún así en su misericordia puede usar vasos tan comunes, tan gente común y corriente, que simplemente está dispuesta a ser un vaso, un instrumento de Dios. Entonces, esos somos nosotros, somos instrumentos del Señor para la gloria y honra de Él. Lo que ocurra, tanto sanidades, liberación, lo que sea, todo debe ser para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esas son parte de las experiencias, obviamente, que les puedo contar.
una de las experiencias que le puedo contar, y luego obviamente voy a contar otros testimonios que han habido. Y vamos a Deuteronomio 18, ahora vamos con la palabra. Deuteronomio 18 del 9 al 14, justamente Dios hace una advertencia al pueblo de Israel y le dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces se dan cuenta que en muchos lugares, tierras están consagradas, obviamente, porque el hombre mismo le ha entregado el poder al enemigo. De la misma manera que Dios nos necesita y nos ha entregado su autoridad, su poder, nos ha entregado la tierra que vamos a heredar, de la misma manera el enemigo los ha llevado a continuar con tradiciones paganas, costumbres, obviamente, de paganismo, hechicería, idolatría, para consagrar no solamente generaciones, sino aún la tierra en la que estás. Entonces podría estar operando en el área donde tú estás, donde tú vives, en la iglesia, gente que está conectada con estos poderes, ya sea conscientemente, ya sea inconscientemente, son usados por el enemigo, porque obviamente ellos no han renunciado, no han roto estos pactos, estas consagraciones. Muchos han sido consagrados desde bebé, desde el vientre de su madre, y aún por generaciones han hecho rituales, pactos, altares para consagrar esto. Entonces, por más que tú quieres entrar al nuevo pacto con Cristo Jesús, y obviamente sabemos que en Cristo Jesús todo se redime, todo se rompe, hay libertad en Cristo Jesús, pero tú tienes que renunciar a toda esta herencia de maldad, romper antiguos pactos, antiguas consagraciones, y realmente entregarte totalmente a Dios de corazón. Que Dios obviamente te limpie desde tu ADN para que no arrastres la maldad. Porque hay gente que hemos visto que tiene tendencia a regresar a la maldad. Hemos visto gente que ha entrado a derramamientos del Espíritu, han manifestado muchas eh, manifestaciones del Espíritu Santo, dones espirituales, porque se derrama para todos, es como una lluvia, pero de pronto empezaron a manifestar otras cosas espirituales raras, y de pronto empezaron a conectarse con otros espíritus. Entonces, es muy delicada esta situación. Esto es algo, como les digo, este tipo de temas no se enseña en cualquier lugar abiertamente. Es por eso que el Señor me pidió que obviamente en este tiempo que estamos ya aprendiendo más del discernimiento espiritual, del discernimiento profético, el discernimiento por los sentidos espirituales, activando la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, el entendimiento obviamente de la revelación del Espíritu Santo, y usando los dones de revelación, es como vamos a poder discernir qué es esto, cómo se manifiesta. Ya les empecé a contar algo con la parte de los falsos profetas. Entonces, esto es una continuación y algo más profundo también, ¿ok? Luego vamos ahora a Primera de Samuel, Primera de Samuel 15, donde obviamente habla de la rebeldía y todo esto. Pero antes de entrar profundamente a esto, vamos a ir a Efesios 5. Vamos primero mejor a Efesios 5, donde el apóstol Pablo habla de cómo debemos andar como hijos de luz, ¿no? Y él dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5 del 1. Y andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero luego dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces luego advierte, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, la luz de Cristo es la que tiene que entrar a resplandecer primero en tu vida, para que luego tú seas luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad. Lamentablemente, les vuelvo a repetir, que de la misma manera como Dios necesita nuestra cooperación, nuestra conexión con Él, para que Él ejecute y desate su poder en la tierra, a través, obviamente, del cuerpo de Cristo, porque para eso todos vamos a ser útiles dentro del reino de Dios, pero necesitamos tener luz, porque sin luz no podemos traer, obviamente, exponer las obras de las tinieblas. La palabra dice que para eso vino Cristo a destruir las obras de las tinieblas, pero para eso Cristo debe reinar en tu vida, para eso Cristo debe haber ya sido formado en tu vida. Tienes que tener el carácter de Cristo, tienes que ser una persona de pacto con Dios, una persona que ha circuncidado su corazón, una persona que se ha rendido totalmente, que no quiere saber nada, que si todas mis generaciones fueron pactadas y consagradas, ok, yo no quiero saber nada con eso. Señor, yo corto todo esto de raíz. Yo no quiero seguir en esto. Pero también dentro de la iglesia, esto que Pablo advierte es casualmente lo que están haciendo muchas personas. Dice que ellos están en palabras deshonestas, haciendo necedades, truhanerías que no convienen, dice. Están en fornicación o inmundicia. Fornicación no tiene que ver solo con lo sexual, yo les digo, es porque te contaminas y te pones en alianza con otros espíritus. Es por eso que las tinieblas entran. Entonces, cuando tú le das derecho legal al enemigo para que entre, él entra. Él entra porque él toma los legalismos. Tú le estás abriendo puerta a las tinieblas, entonces las tinieblas van a venir a ti. Si estás empezando a entrar en chismes, en murmuraciones, en conflictos, en divisiones, pues las tinieblas van a entrar a ti, porque nada de eso es fruto del Espíritu. Entonces dice, por eso no participes en esas cosas que son de las tinieblas, porque entonces si no vas a abrirle puertas al enemigo, ¿ok? Entonces tenemos que reprender esas obras y sobre todo romper alianzas y convenios con las tinieblas para que ni la brujería nos ataque desde afuera, porque por eso hay mucha gente que padece mucho ataque de brujería de afuera, pero también de adentro. No puedo participar en esas cosas, ni obviamente abrir puertas para que aún lo que hagan en contra mía me afecte, que fue de la misma manera que José, obviamente, se guardó. Por más que sus propios hermanos lo atacaron, él guardó su corazón y él perdonó. Al final pudo perdonar. Entonces, eso también es cerrar puertas al enemigo, no darle lugar al enemigo, ¿ok? Entonces, tenemos que exponer todas estas obras de las tinieblas. Todas estas obras de las tinieblas tienen que ser expuestas, ¿ok? Entonces, rápidamente vamos a seguir avanzando en este tema y vamos a ver, por otro lado, que la brujería es la práctica, poder y uso de lo sobrenatural sin la intervención del Espíritu Santo. Y ahí está el problema en la iglesia, porque muchos no es que son satanistas o gente del ocultismo, ¿no? Como ya les advertí, gente de la nueva era que está infiltrada dentro de la iglesia. Esos son los que vienen, obviamente, asignados por el diablo para destruir las iglesias. Pero no solo es eso. ¿Saben qué? Esto es exponer la brujería profética. Es todo lo que tú hagas sin la dirección del Espíritu Santo, queriendo manifestar lo sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios, aún queriendo usar los dones del Espíritu Santo, sin la autorización del Espíritu Santo, sin el liderazgo del Espíritu Santo. Aún profetizar, empieza a salir falsa profecía. Si Dios no habló, uno no habla. Si Dios habla, uno habla. Y eso sí que Dios dice que hablen. Porque a veces uno tiene sueños, uno tiene palabra, uno recibe visiones, pero Dios me dice, ora, ora, hija, ora.
Ora y cuando yo te revele y yo te diga que hables, vas a hablar. Y hay de ti si no hablas. Porque la sangre de ellos va a caer sobre ti. Porque tenemos ese llamado de ser atalayas. Entonces, si nosotros vemos cosas que están ocurriendo en la iglesia, tenemos que comunicar, tenemos que avisar. Miren, estas cosas están pasando, esto es raro, esto no es normal, esto no es de Dios, esto no es del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que buscar una, como se dice, 2 o 3, dice. Por boca de 2 o 3 testigos se confirma todo esto. Entonces, cuando Dios habla, Dios está avisando, Dios advierte a su pueblo. Entonces, esto es lamentablemente lo que pasa dentro de las iglesias. Entonces, no podemos argumentar que cualquiera que opere en este poder consciente o inconscientemente sea un brujo o una bruja, ¿no? Solamente porque solamente existen 2 poderes. Solo existen 2 poderes en el mundo. El poder de Dios y el poder del diablo. Solo existen 2 poderes. Si tú no te conectas con el Espíritu Santo, no se desata el poder de Dios en tu vida. Si yo no logro la conexión y si yo no dejo que el Espíritu Santo a mí me dirija. Entonces, ¿de qué manera va a operar esto? Entonces, si yo no me conecto con el Espíritu Santo, no me conecto con el poder de Dios. Y si no me conecto con el Espíritu Santo, ¿con qué espíritu me estoy conectando? Ahí está la situación. Ahí está el problema de muchas personas, sobre todo que se mueven en lo profético y quieren hacer cosas en lo sobrenatural, aún usando los dones y el ministerio, y el Espíritu Santo no está ahí, no está dirigiendo eso. Y ahí hay una obra de brujería. Entonces, por eso hay una línea delgada entre las tinieblas y la luz, pero esa línea delgada que hay entre las tinieblas es muy fina, tanto que las personas no saben que inconscientemente se pueden deslizar rápidamente hacia el otro lado y pueden estar volviéndose brujos. Entonces, un brujo obviamente se define como una persona que obra haciendo cosas de brujería. Entonces, todo esto que les estoy transmitiendo, muchas cosas obviamente lo he recibido dentro del ministerio profético, dentro de la compañía de profetas que fui obviamente entrenada, pero también a través de 2 apóstoles que han influenciado mucho en mi vida y me han enseñado mucho, me han mentoreado y me han impartido obviamente mucha revelación. Una es la apóstol Kimberly Daniels y ahora últimamente a la red que pertenezco, a la red global profética mundial, es a través del apóstol Jennifer Leclerc. Entonces ella entrena obviamente en inglés, es una de las autoras más exitosas de los últimos tiempos, que ella expone muchas de estas cosas. Entonces yo solo les doy un resumen de todo esto, pero esto les va a ayudar muchísimo a reconocer la brujería profética dentro de la iglesia. Entonces, número 1, están las brujas ciegas o las brujas naturales. Entonces, son personas que han estado dedicadas a ser brujas, pero no eran conscientes de ello. Obviamente, ignorantemente son usadas por poderes de brujería. La mayoría de brujas ciegas son conscientes que tienen un poder especial. Y ahí está el problema de ellas. Saben que tienen un poder. Por ejemplo, algunas dicen que tienen poderes psíquicos, otras, obviamente, cuando estuvieron del lado de la brujería, del satanismo, el chamanismo, la santería y de todo lo que hayan participado en Nueva Era, Magicar y esas cosas, ellas manifestaron poderes. Entonces ellas saben que tienen un poder, pero no entendían por qué les atraía el lado de las tinieblas, y eran porque muchos estaban consagrados a eso. Entonces muchos han practicado cartomancia, han practicado la ouija, han practicado muchas cosas. Entonces ellas han desarrollado ciertos poderes y son conscientes de eso. Por ejemplo, vamos a ver que muchas de ellas han estado practicando todo eso, pero obviamente no estaba Cristo ahí. Ellas estaban consagradas a otros poderes demoníacos. Entonces, todo lo que ellas han estado participando, y no te digo solo ellas, sino ellos también, obviamente han habido varones también que se han manifestado como brujos dentro de las iglesias, manifiestan pues cosas demoníacas. Entonces ellos tienen que renunciar a eso, tienen que arrepentirse. Algunos han sido consagrados desde el vientre de su madre, han participado en rituales. Y les digo esto, ¿saben por qué? Porque a nosotros nos tocó un caso, y esto sí es obviamente, ¿cómo es? O sea, esta persona quiso
entregar su vida a Cristo, porque obviamente veía que Cristo tenía un poder mayor. Pero esta persona sabía que desde bebé había sido consagrado al satanismo, al lado oculto, al lado de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de un viaje, de una misión evangelística, nosotros lo conocimos e inmediatamente él empezaba a ver, empezaba a profetizar. Entonces, como él formaba parte de un equipo evangelístico, nosotros pensamos, oh, bueno, es una persona profética, ¿no? Que manifiesta dones espirituales. Entonces, lo veíamos como algo normal. Pero luego, cuando ya él empezó a participar en conferencias donde nosotros asistíamos también, eh, era una persona así muy observadora, un poco callada, no muy expresiva. ¿Y qué pasó? Que yo empecé a observar cierto comportamiento extraño. Cada vez que Dios me hace discernir con comportamientos extraños, es como que Dios me dice, observa, ve. Entonces, de pronto, ¿saben que yo empecé a percibir espíritus de seducción en ese varón? Porque de pronto era como que se quería acercar a las mujeres y hasta se quería acercar a mí. Entonces, pero obviamente él veía que había como una barrera de distancia. Entonces yo sentía como que él se quería mover así, acá, por aquí, o sea, ver una manera de entrada. Pero obviamente de inmediato mi espíritu dijo como distancia, toma distancia de ese hombre porque ese hombre es peligroso. Entonces, orando, yo sentía que era un lobo, de verdad. Yo sentía, o sea, este es un lobo, definitivamente, porque lo que se siente, se percibe fuerte. Entonces yo dije, ah, no, esta persona no está consagrada, no vive en santidad, o sea, está conectado con otros espíritus. Entonces yo dije, de repente se contaminó, entonces, bueno. Para esto obviamente yo le informé a mi esposo, le informé a las personas. Obviamente él no hizo nada de provocación, ni de propuesta no, nada de eso. Pero a través de su mirada y a través de sus movimientos y de su forma de hablar, yo inmediatamente discerní espíritu de seducción. Así, en una. Dios me dijo así, espíritu de seducción. Entonces yo ahí obviamente informé a mis líderes y obviamente me dijeron que iban a estar observando y a ver qué iba a pasar. Bueno, luego nosotros nos fuimos de viaje y todo eso y nos enteramos luego que él se infiltró a través de otras conferencias y empezó a levantar en rebeldía a las personas para que se fueran contra nosotros. Entonces nosotros de pronto encontramos un motín cuando regresamos. Y no solo eso, ¿saben qué? Empezamos a ver falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Porque esta persona había empezado a imponer manos, a profetizar y a impartir otros espíritus. Fue una cosa terrible, ¿saben? Porque lo que vimos en el espíritu fue una cosa muy terrible. Y las consecuencias fue que líderes cayeron, entraron en rebeldía, en adivinación y en otras cosas, y todo un grupo se apartó. Y luego cuando a mi esposo obviamente le tocó confrontarlo, porque él empezó hasta a maldecirnos, empezó a maldecir toda la obra y todo esto, mi esposo vio en el espíritu una visión donde su corazón estaba dividido. Le dijo, sabes que tu corazón está dividido y Dios me dice que tu corazón no está totalmente rendido a él. Por eso es que Satanás te está reclamando. Y él le dijo, sí, porque yo, le dijo, yo sé que él me reclama porque él es mi padre, le decía Satanás. Y mi esposo le dijo, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte. Cristo te ama, quiere que tú te arrepientas de corazón y que tú vuelvas al Padre, pero al Padre, a tu Padre de los cielos. Y bueno, no sabemos, pero mi esposo obviamente le oró por él, lo bendijo, pero le dijo, sabes que arrepiéntete porque hay camino de perdición, porque estás viniendo a destruir al cuerpo de Cristo. Entonces así, ¿se dan cuenta? Entonces hay gente que es consciente de lo que hace. Hay gente que se disfraza. Esos son los lobos disfrazados. Esos son a los que uno tiene que discernir. Las serpientes, así como la otra persona. Que se me manifestó una serpiente dentro de mi cuerpo y yo decía, yo no sé qué es esto.
y de pronto era el espíritu, obviamente un espíritu de adivinación horrible que tenía ella, estaba pactada, tenía una serpiente que la poseía. Entonces esto es lo que uno tiene que discernir y uno va entrenando en el discernimiento espiritual. Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces para esto Dios nos ha dado un principio espiritual que es muy importante entender, es que con estas cosas de lo sobrenatural, por más que el diablo copie, por más que el diablo haga otras cosas, obviamente todo lo que es del diablo es falso, es copia. Y todo lo que es de Dios es verdadero. Entonces vamos a ver que Jesús en Lucas 10:19 nos dio, dice, la autoridad y el poder, ¿no? Así decían las serpientes, decían lo que sea. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Entonces le damos gracias al Señor y gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque siempre el Señor nos ha librado de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas. Oramos por ellos porque saben que ellos cuando han entrado en amargura, ¿no? Han estado decepcionados. Yo no sé si los decepcionaron en la iglesia, yo no sé si los atacaron o en la vida. Hubo gente que les hizo mucho daño. Entonces ellos se amargaron y ellos por eso se conectan con Satanás. Entonces nosotros oramos por ellos para que ellos se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Ellos necesitamos orar por ellos. Esto simplemente es para exponer y saber qué es lo que se mueve dentro de la iglesia, por la parte espiritual, los espíritus que están en ellos, pero por la gente, al pecador, tenemos que llamarlo al arrepentimiento, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que orar aún por ellos. Ahora, número dos son las brujas funcionales. Son brujas que operan en una premeditación demoníaca. En otras palabras, que tienen planes muy bien pensados para obrar tinieblas contra espectadores inocentes, ¿no? Funcionan como personas normales y corrientes y operan de incógnito. Son enemigos declarados que se plantan en medio de nosotros y se enorgullecen de sus planes secretos. Esto es prácticamente lo que yo les digo que es lo que pasó con esta persona, ¿no? Con esta persona que tenía un plan demoníaco detrás, sabía lo que estaba haciendo. Entonces es un tipo de brujo funcional. Las brujas ciegas son los que saben que tienen poderes y obviamente son como usados por el enemigo. Son conscientes de sus poderes demoníacos, pero no saben que el enemigo los está usando. Entonces por eso actúan como brujas ciegas. O sea, son como marionetas de Satanás. Pero los segundos, los funcionales, esos son los asignados, esos son los que el enemigo envía para destruir, como esta bruja obviamente que fue asignada para destruir esa iglesia, fue una de las tres que salió, era la tercera, yo llegué en la tercera, ya habían sido expuestas dos brujas que fueron expulsadas, y este hombre que actuaba como lobo falso profeta, porque él se decía ser profeta, pero era un lobo disfrazado de oveja. En el caso de las brujas ciegas yo he visto muchas que operan, obviamente conectándose con espíritus familiares, por ejemplo, que por tradición y por causa de los pactos que hicieron, los espíritus familiares vienen a buscarlas y hacen copia. Entonces vienen a darles revelaciones, les vienen a dar, y ahí empieza a operar el espíritu de adivinación. Entonces de pronto ellas se ven como que tienen poderes y de pronto no saben que están siendo usadas por Satanás. Esas son las brujas ciegas. Y las brujas funcionales sí son las que les digo que han sido asignadas para destruir iglesias, ¿no? Como pasó con esta bruja que fue expuesta y con este falso profeta, que también obviamente opera en brujería porque está en rebeldía, obviamente, y no se quiere arrepentir. Ahora, Judas 1:4 habla de cómo hay hombres que se cuelan en medio del pueblo de Dios y permanecen ahí desapercibidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esta situación que vivimos? Entonces la palabra de Dios nos habla, nos advierte de esto y dice que las brujas han estado establecidas en nuestras iglesias sin ser detectadas desde que comenzó la iglesia. Por ejemplo, una bruja funcional en la Biblia es la mujer con el espíritu de adivinación que siguió a los discípulos durante muchos días, ¿no? Y que fue expuesta. Ella fingía estar de parte de ellos hasta que se descubrió quién era en realidad. Era una mujer que estaba poseída por este espíritu. Entonces, este espíritu fue expulsado por medio del discernimiento de espíritus, como ya lo explicamos en la clase pasada.
Pero el problema es que muchos creyentes no tienen discernimiento, ignoran las advertencias del Espíritu Santo por una u otra razón. Entonces, les es difícil a la mayoría de cristianos, obviamente, creer que hay personas del otro lado que tomarían tiempo de estar metidos en todo esto, ¿no? Ahora sí, vamos a ver el número 3. El ejemplo número 3 justamente tiene que ver con las brujas carismáticas, que es el tipo de brujería más difícil de entender para los creyentes. Es la brujería carismática. Es una brujería que opera subliminalmente mediante personas en la iglesia, personas proféticas, personas que están dentro de la intercesión, sobre todo. El problema es que muchos no saben lo que es realmente la brujería y algunos dicen que no creen en la brujería. Entonces, ser cristiano y no creer en la brujería, pues es un engaño, ¿no? Es negar la palabra de Dios misma, porque ahora sí vamos a leer 1 Samuel 13, 1 Samuel 15, 23, donde dice, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Así fue como Saúl perdió su reino, perdió la unción, perdió la presencia de Dios, por estar en rebeldía y en obstinación, que significa que estaba en adivinación y idolatría. La adivinación es brujería. Pecado de adivinación es brujería. Entonces así están estas personas, lamentablemente. Esto pasa con la gente que hacen estos complots como si fueran Absalón, que entró en rebeldía contra David y empezó a juntar gente. Esto es obviamente como Saúl, que se rebeló contra Dios y se pasó por encima del profeta y quiso hacer todo para su complacencia, para complacer a la gente y para su gloria. Obviamente que hay personas que están en rebeldía, ¿cómo se dice? Están en desacuerdo, por ejemplo, con los pastores, con los líderes, con esto, con lo otro. Entonces comienzan ahí a operar y aún a hacer oraciones que aunque usen la palabra de Dios, no son dirigidas por el Espíritu Santo. No es lo que Dios ha dicho. No oran en el Espíritu de Dios. No oran conforme al Espíritu de Dios porque se mueven por su espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía se conecta con la brujería. Entonces, ese grupo está en adivinación, está en brujería. Es un grupo de brujería carismática. Entonces, de esa manera, si ese grupo se mueve en los dones proféticos, olvídense, esa es brujería profética. Entonces comienzan a recibir visiones falsas, empiezan a profetizar cualquier cosa que no habla el Espíritu Santo y empiezan a traer un ataque espiritual masivo contra la iglesia, contra los líderes, contra hermanos que no les parece y de pronto, según ellos, quieren que obviamente Dios haga todo conforme a su voluntad, a lo que ellos ordenan, comandan y hacen. Lanzando de todo ahí, lanzando todo lo que deberían lanzar al campo enemigo, le están lanzando al ungido de Dios o a la hermana o al hermano. Así de simple, porque están peleados, porque están en conflicto, porque están en desacuerdo, y eso es brujería, hermanos. Eso es brujería, y eso tenemos que exponerlo, eso tiene que salir a la luz, porque es gente que está en murmuración, en chismes y en todas esas cosas de la carne, y eso es puerta abierta para el enemigo. Es por eso que operan de esa manera. Entonces, esto es algo que tiene que ser expuesto. La Biblia es clara en esto, porque obviamente es lo que habla y expuso Samuel, obviamente, cuando le habló a, a Saúl y le decretó el juicio, obviamente, porque ya él no se arrepentía, él estaba en total rebeldía. Gálatas 5:20 enumera la brujería como una obra de la carne. Entonces, si la brujería es una obra de la carne, entonces nuestras iglesias están llenas de eso, ¿no se dan cuenta? La gente piensa, es porque voy a los brujos. No, no es porque vas a los brujos, es porque estás en rebeldía, rebeldía contra Dios, rebeldía contra tu líder, rebeldía contra todo, hasta contra el sistema, contra el gobierno, y lo único que haces es murmurar, hablar mal, juzgar, condenar, y encima te pones a orar en contra de ellos. No, o sea, eso es brujería. Entonces, queridos hermanos, es importante exponer esto, saber esto y cuidado con unirse a grupos de intercesión que estén en eso, porque de verdad atraen la maldición contra ustedes y lo único que van a hacer es caer, obviamente, posiblemente, si no hay arrepentimiento, el juicio de Dios puede caer sobre ustedes, porque esto es algo muy serio
que Dios lo condena, nosotros obviamente tenemos que orar, perdonarlos a ellos, porque hay mucha gente así dentro de la iglesia que ora en contra de nosotros, de la misma iglesia, más que los satanistas, los ocultistas, los brujos, los santeros, más que todos ellos. Entonces, ¿qué tipo de altar están levantando? ¿Qué fuego extraño están haciendo? Entonces, igual que Saúl, están haciendo cualquier cosa, están en rebeldía siendo, según ellos, espirituales, según ellos, proféticos, aún diciendo que hacen actos proféticos cuando no es del Espíritu Santo. Es cualquier cosa, es dirigido por otros espíritus y eso no debe estar en la iglesia. ¿Okay? Entonces, tiempo de limpiar la iglesia. Para esto el Señor nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Tenemos que hablar la verdad, exponer la verdad y sacar todo esto a la luz, hermanos. De esto se tiene que hablar, porque la brujería es un espíritu y la Biblia nos advierte que no le demos lugar al diablo, como dice Efesios 4:27. Muchos tienen falta de perdón también. Eso es justamente lo que habla ahí en Efesios 4. Y entonces eso es lo que tenemos nosotros que ver, que no debe salir, obviamente, a la luz. ¿Ok? Todo eso de lo que nos habla Efesios 4 sobre la falta de perdón, obviamente, esa es una de las formas que también le abrimos puerta al enemigo. Entonces, terminamos diciendo que hay muchas personas que pueden moverse en los dones del espíritu y la gente nunca notará que hay otro espíritu ministrando detrás de su don. Las brujas carismáticas pueden ser liberadas, pero lo cierto es que muchas nunca lo son. Pues no son conscientes del espíritu en el que operan. Y yo conozco muchas de esas, conozco muchos. Aquí en Noruega he encontrado más que en Latinoamérica, les digo. Y están operando como falsas profetas, como intercesoras videntes, y aún algunas se dicen apóstoles. La verdad que muchas de ellas son brujas carismáticas y otras están asignadas por el mismo diablo, ¿no? Entonces, debido a que andan en poder, descuidan sus propias almas, son engañadas creyendo que si Dios sigue usándolas, pues todo debe estar bien con ellas. No saben que los dones son irrevocables, pero los frutos es lo que Dios va a pesar. Los frutos del Espíritu. Si tenemos los frutos del Espíritu, seremos aprobados por Dios. Si tenemos frutos de la carne, entonces eso nos puede llevar a la condenación. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, queridos hermanos, esta clase, que espero que haya sido de más revelación y luz para toda la Iglesia de Cristo. Damos gloria a Dios por esto y esperamos que esto sea de mucha edificación para todos ustedes. Y que sigamos orando juntos contra todos estos poderes, todos estos espíritus que se infiltran en la iglesia. El próximo año seguiremos hablando de más temas de guerra espiritual, de exponiendo estos espíritus que atacan a la iglesia. Y vamos a seguir con más enseñanzas también de lo sobrenatural y enseñanzas del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga y pronto nos conectamos la próxima semana. Muchas bendiciones. Hasta pronto.